porque tú estabas dentro del Ministerio de Trabajo. ¿Qué se hizo? ¿Y qué nos puedes decir también del perfil poblacional, o sea, ¿no?, los sectores que más afectó este problema, pues, ¿no?, del COVID-19? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Era un tema bien complicado porque había mucha desinformación, teníamos mucho desconocimiento en general en el mundo sobre cuál era el impacto que iba a tener eventualmente el coronavirus, y en muchas cosas se actuaron más o menos siguiendo las reglas que todos los países abordaban para garantizar que no se caiga la cadena de pagos, para garantizar que el empleo pueda ser lo menos impactado posible. Pero recordemos, solo cifras de OIT del año pasado nos decían que se perdieron durante la pandemia en el mundo 188 millones de empleos. Esas son las cifras con las que teníamos que lidiar, y en el Perú no era poco. Se cayó el empleo entre abril y mayo del 20 en casi 6 millones de personas que bajaron de la PEA. Básicamente, además, porque cuando les preguntaban a las personas en las encuestas, ¿usted ha trabajado la semana pasada?, te decían no. Y entonces la siguiente pregunta, y entonces en ese momento tú eres un desempleado. Pero la siguiente pregunta es, ¿y ha buscado trabajo la semana pasada? Y te decías no, porque además no podía buscar trabajo. Claro. Estaba confinado, sí, y eso hizo que las cifras reflejen ese impacto. Pero, ¿qué se hizo? Y creo que esa es un poco la clave de qué es lo más importante que se pudo hacer en medio de la pandemia desde un sector pequeño como trabajo, que además involucra a muchos otros sectores de manera paralela por los impactos que tiene su línea o su trabajo. Se hicieron fundamentalmente 2 o 3 cosas grandes: abordar los temas de la regulación laboral para poder garantizar que no se pierdan más empleos. El tema de la suspensión perfecta era un camino en ese momento y fue útil para poder ayudar a que determinado tipo de personas no pierdan su trabajo, aun cuando lo duro era no tener ingresos durante ese periodo. Pero se hicieron 2 cosas bien importantes. Una, se generó empleo temporal. Y si miramos a lo largo del año, entre el 2020 y 2021, se generaron alrededor de casi 500.000 de empleos temporales con más de 1.100 municipalidades, generando pequeñas actividades en todo el país que ayudaron particularmente a los más pobres informales. Ahora, desde el lado formal, lo que se diseñó fue un subsidio a la planilla que ayudaba a que las empresas que perdieron más era abril y mayo del 2020, las que perdieron por encima del 20% de sus ingresos brutos, a todos los trabajadores que ganan menos de 2.400 soles se les pagaba entre el 35 y 55% del costo de esa planilla si garantizaban a partir de octubre del 2020 que estaban generando más empleo. Claro. Y ahí sí se ha generado casi 400.000 empleos subsidiados, particularmente 30% en jóvenes, hombres y mujeres, que ayudaron a que las empresas puedan resistir el impacto.